Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 3. En esta mañana tenemos como acto central recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de las oraciones, a través de la alabanza, a través de cómo nos han guiado Miguel y el grupo de alabanza y las diferentes participaciones, estamos proclamando que en Cristo hay salvación. Y la hay hoy, y la hay aquí. Y queremos proclamar también que Él nos ha llamado a vivir en la luz. Y por eso quiero formularte estas dos preguntas en esta mañana. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres construir? ¿Qué clase de creyente quieres ser? ¿Qué clase de iglesia quieres construir? Porque ser creyente, ser un hijo de Dios, no es pasar a ser un elemento pasivo dentro del reino de Dios, sino que Dios nos llama a vivir en una nueva vida de la cual Él nos responsabiliza de muchas cosas. Dios no quiere seguidores de una religión. Dios no quiere espectadores, quiere hijos que toman su cruz y le siguen. Y eso implica una gran responsabilidad para todos y cada uno de nosotros, para todos los que un día hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Así que estas son preguntas que debemos hacernos, ya que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, estamos entrando en una nueva relación con Dios, una nueva relación en la cual está incluida un nuevo estilo de vida que Él ha preparado para mí y para ti. Está incluido también un propósito de vida. Es decir, Dios pretende algo a través de ti. No solamente de la Iglesia en general, y entonces yo me escondo entre la multitud, tratando de no destacar. No, Dios tiene un propósito para tu vida, concretamente para tu vida. Dios te permite participar a ti de forma concreta en sus planes. Y sabes, esto no es algo que podemos llevar a cabo de cualquier manera. Podríamos decir eso de que hay que hacerlo como Dios manda, y nunca mejor dicho. Pero ¿sabes? A pesar de que esto es algo que Dios manda y quiere que le obedezcamos, tenemos la posibilidad de decir no. Tenemos la posibilidad de negarnos. Eso sí, eso lleva implícito desobedecer a Dios. Pero tenemos la posibilidad. No somos autómatas cristianos que de forma natural y obligada no tienen otra capacidad de actuar. Es algo que debo decidir hacer y lo que es más complicado, y a estas alturas de la vida ya te habrás dado cuenta, es algo que tengo que decidir hacer y es algo que tengo que decidir mantener en el tiempo. Y a veces esto es difícil. A Dios no le puedo engañar con una falsa piedad o con un vocabulario repleto de términos cristianos. Él me conoce de verdad. Conoce las intenciones de mi corazón. Es decir, qué me motiva realmente a decir lo que digo o a hacer lo que hago. Incluso aquellas cosas que en teoría son para el Señor,
Bueno, Él sabe realmente cuáles son las intenciones con que hago esas cosas. Y sabéis, esto es algo que Él se toma muy en serio. Porque la vida que yo llevo, la posibilidad de servir para sus propósitos como creyente, es posible gracias a que Cristo entregó su vida por mí en la cruz. ¿Crees que para Dios no es importante lo que yo hago con mi vida, teniendo en cuenta el coste que ha tenido para Él? La iglesia de Corinto, como sabéis, era una iglesia privilegiada. Una iglesia que Pablo así lo manifiesta en ese primer capítulo de la epístola. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era una iglesia con miembros preparados, dotados de dones suficientes para poder hacer un servicio excelente al Señor. Tenían todo lo que necesitaban para ser una iglesia exitosa, que se convirtiera en un referente para todas las demás. La iglesia a la que cualquier cristiano le gustaría asistir. Sin embargo, en el capítulo 3 nos encontramos con un panorama diferente. A pesar de toda la preparación, a pesar de todos los dones, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que, como veis, podemos vivir nuestro cristianismo de dos formas, siendo creyentes carnales o siendo creyentes espirituales. No podemos dar por hecho que por la acción de haber confesado a Cristo como nuestro Salvador, eso nos convierte automáticamente en hijos de Dios que van a vivir espiritualmente su vida. No podemos dar por hecho que porque tenemos un gran conocimiento bíblico o por llevar muchos años en el Evangelio, eso va a ser suficiente para ser un creyente espiritual. Ellos eran salvos, tenían la presencia del Espíritu Santo morando en sus vidas, tenían preparación, tenían dones. Sin embargo, el veredicto de Pablo es claro, eran creyentes carnales. ¿Qué es ser un creyente carnal? Bueno, podríamos definirlo de muchas maneras. Yo he elegido esta. Un creyente carnal es un creyente en Cristo que se deja influenciar más por su naturaleza humana o terrenal que por la nueva creación espiritual que Dios ha hecho en él. Es un creyente que, como regla general, escucha más la voz de sus deseos, la voz de los impulsos de su naturaleza humana y pecaminosa, en vez de escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra de Dios en su vida. Y algo que es muy importante, que hemos dicho al principio, lo hace porque así lo ha decidido, así lo ha elegido. Por eso te preguntaba al principio, ¿qué clase de creyente quieres ser? Porque puedes elegirlo. Ya no nos vale la excusa del pecado. Ya no tenemos excusa porque Cristo en la cruz ha vencido el poder del pecado sobre nosotros. Ahora podemos elegir a no estar sometidos al pecado. Ahora podemos decidir algo contrario a lo que Satanás nos susurra. Ahora podemos decir no cuando somos tentados. Ahora podemos tomar otro camino cuando nuestra propia debilidad nos inclina a desobedecer a Dios. Podemos decir no. Por lo tanto, tengo libertad para ser carnal o para ser espiritual.
Pero además hay algo muy importante, y es que si somos creyentes carnales, que viven por sus propios impulsos, esto no solo va a impactar en mi vida, esto va a impactar en la vida de los demás. Esto va a impactar en la vida de los que me rodean, de forma particular mi familia, los que más cerca tengo de mí, pero también de forma muy importante en mi familia espiritual, en la iglesia local en la cual vivo, en la cual me desarrollo como creyente. Y por supuesto también en las personas que no son creyentes y que me rodean en mi día a día. Fíjate lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Estos creyentes estaban perjudicándose unos a otros, a los diferentes hermanos de la iglesia, contaminando el ambiente que se respiraba en la iglesia. Celos, contiendas y disensiones. ¿Has visto esto alguna vez en alguna iglesia? Por desgracia yo lo he visto, en más de una. Y sabéis, hermanos, esto tiene un efecto demoledor sobre el testimonio de la iglesia. Puedes hacer las mejores campañas evangelísticas, puedes repartir toda la literatura cristiana que esté a tu alcance, que tan pronto una persona que se acerca a la fe entra en una iglesia en donde hay celos, contiendas y disensiones, estamos arruinando el testimonio del Evangelio. Y esta es una realidad. Lo que debería de ser comunión y amor se había convertido en un ejercicio de egoísmo, compitiendo por quién tiene más razón, compitiendo por quién maneja mejor doctrina, ¿verdad? Somos especialistas en esto, en mirar a los demás por encima del hombro, porque no coinciden teológicamente al 100% con lo que yo digo, compitiendo por quién tiene mayor aureola de santidad, incluso como en este caso implicando a siervos que los pobres nada tienen que ver, como eran Pablo y Apolos. Y cuando como creyentes entramos en esta dinámica, esto tiene un efecto devastador en la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera Tesalonicenses 5. No apaguéis al Espíritu. Los que alguna vez habéis hecho senderismo, sobre todo en zonas donde no hay caminos, donde no hay accidentes geográficos reconocibles, pues es imprescindible llevar un mapa y también llevar una brújula que nos indica el norte magnético. Si solo llevas el mapa, pues va a ser muy fácil perderte, porque lo primero que tienes que hacer cuando estás en un sitio como este y tienes tu mapa abierto es saber cómo colocas el mapa para poder interpretar el camino por el que debes seguir. Entonces abrimos nuestra brújula y la brújula nos indica el norte magnético, y como el mapa tiene una cuadrícula que indica el norte magnético también, pues yo puedo orientar ese mapa junto con mi brújula, y entonces ya lo tengo bien colocado y ya puedo tomar la decisión de por dónde debo ir. Si el Espíritu Santo se entristece o se apaga por culpa de mi estilo de vida, me va a faltar la referencia que indica mi norte y que me ayuda a interpretar el mapa que para nosotros es la voluntad de Dios que Él expresa en su palabra. Y si yo me confundo en esto,
igual que me pasaría en el campo, en la montaña, me voy a perder en mi vida espiritual. Voy a seguir un camino equivocado. Voy a estar convencido de que voy por el buen camino, pero me estoy alejando cada vez más y más de la voluntad de Dios. Así se encontraban los corintios. A pesar de tener grandes capacidades, a pesar de tener muchos dones en la iglesia, estaban perdidos en cuanto a la voluntad de Dios, de lo que Él quería para sus vidas. Hacían cultos, tenían sus actividades, tenían diferentes servicios en la iglesia, pero estaban completamente perdidos y alejados sobre lo que realmente Dios quería de ellos. Se creían muy aventajados y maduros en la fe, pero realmente evidenciaban que no habían entendido nada. Dice Pablo en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuántos creyentes que llevan años en el Evangelio, pero que evidencian que no han entendido nada? Apenas pueden rascar la superficie de la sabiduría de Dios a través de su palabra. Porque aunque te sepas de memoria la Biblia, si este conocimiento no es una realidad palpable y práctica en tu vida diaria, quiere decir que no has entendido nada. Pudiendo ser una referencia de bendición y de crecimiento espiritual para los demás, se convierten en quebraderos de cabeza para la Iglesia y en piedras de tropiezo para el resto de los hermanos y especialmente para aquellos que son recién llegados a la fe. Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado porque no hay otra opción. Nuestras vidas deben reflejar claramente la gloria de Dios a todos los que nos rodean. No hay otra forma de ser cristiano. Y si mi vida no está reflejando la gloria de Dios, tengo que reconocer que tengo un problema que solo Dios puede resolver. ¿Qué clase de creyente quieres ser? ¿Un creyente egoísta que busca su propia gloria, que busca hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios y en vez de buscar la gloria de Dios? ¿Un creyente superficial con apariencia de piedad y santidad, pero con una vida diaria alejada de lo que Dios quiere? ¿Un creyente que destruye en vez de edificar en la obra de Dios? La alternativa que Pablo presenta y que forma parte de la voluntad de Dios es ser un creyente espiritual. Y que igual que la otra ocasión, podríamos definirlo de muchas maneras. Yo he escogido esta. Un creyente espiritual es el que busca ser guiado por el Espíritu Santo. Es el que somete sus gustos personales y sus deseos personales a la voluntad de Dios. Un creyente espiritual es el que se preocupa de que en su vida se den las condiciones necesarias de obediencia y santidad para que el Espíritu Santo habite en plenitud en su vida. Y por lo tanto se desarrolle y se manifieste de forma clara el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5. Y cuando oigas hablar del fruto del Espíritu, no te líes con lo que quiere decir. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahí lo tenéis. ¿Quieres saber cómo era Cristo en su vida diaria? ¿Quieres saber cómo era su forma de ser? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo que viene a continuación me emociona de forma especial. Contra tales cosas no hay ley.
nada puede controlar el amor y la fuerza del fruto del Espíritu de Dios a través de tu vida. Ese es el milagro que Dios obra a través de ti. Pero sigue diciendo el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso ha quedado clavado en la cruz. Y Dios me llama a manifestar su fruto, su carácter, en mi vida diaria, no solo en los tiempos de iglesia, sino cuando estoy en casa, frustrado por otras cosas, cuando estoy en el trabajo y las cosas no me salen bien, o cuando todo me va de maravilla y corro el riesgo de olvidarme quién bendice mi vida. Un creyente espiritual es un creyente maduro, algo que no es cuestión del paso de los años, sino más bien del deseo de profundizar en el conocimiento íntimo de Dios, en el conocimiento de su palabra, en pasar tiempo de intimidad a solas con mi Señor, a través de la oración, a través incluso de guardar silencio delante de Dios, ese silencio reverente que nos hace tomar conciencia delante de quién estamos. La segunda pregunta que os hacía al principio era, ¿qué clase de iglesia quieres edificar? Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y como ves, quiero llamar tu atención sobre la responsabilidad de esa expresión que es cada uno. Mirad, esto no es cosa de pastores o de diáconos o de obreros dedicados a todo tiempo que lanzan como una especie de estrategia para la iglesia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el deber delante de Dios de edificar, de aportar. Por eso os decía al principio que en la obra de Dios no hay espectadores. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No tienes excusa para quedarte al margen. Ahora, si los diferentes creyentes que componen una iglesia son carnales, ¿qué clase de iglesia vamos a tener? Si en la iglesia hay celos, contiendas y disensiones, es que el fundamento no es Cristo. No lo dudes. Lo podemos disfrazar, podemos enterrarlo debajo de la alfombra, pero no es una iglesia cuyo fundamento es Cristo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, es decir, aún hay mucho más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una iglesia cuyo fundamento es un fundamento carnal puede llegar muy lejos en su pecado y en su desobediencia a Dios. Hay ejemplos sobrados de hasta dónde pueden llegar los abusos pastorales y a nivel de congregación dentro de una iglesia, eso sí, todo revestido de ese uniforme cristiano. Hasta tal punto puede ser que, como dice Gálatas, los que practican tales cosas, los que viven instalados en la práctica de estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Es decir, se autodenominan cristianos, hacen prácticas de cristianos, pero nunca han rendido sus vidas a Cristo.
no son auténticos hijos de Dios. Pablo sigue diciendo a los corintios algo sobre lo que muchas veces preferimos vivir de espaldas, como si no fuera con nosotros. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sabes, edificar sobre el fundamento de Jesucristo pasa exclusivamente por rendir nuestras vidas a Cristo, pasa por obedecer a Cristo y pasa por hacer la voluntad de Cristo. Me gustaría decirte otras formas más modernas, otras técnicas más dinámicas que nos hagan sacar una sonrisa a todos. Pero no hay otro camino que rendir nuestras vidas a Cristo. Debemos dedicar tiempo por conocer, por tanto, la voluntad de Cristo, estudiar su palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y sabéis, estos versículos nos están empujando hacia una realidad que no queremos ver, de la que solemos hablar poco, de la que no nos gusta pensar que algún día tendremos que pasar por ello, pero que vamos a tener que pasar por ello. Leed conmigo este versículo. Porque es necesario que todos nosotros, y recalco el todos nosotros, cada uno de nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mirad, hay un término que podríamos usar para esto, que está muy de moda últimamente, que es la rendición de cuentas. El tribunal de Cristo es un tribunal de rendición de cuentas. No es un tribunal donde se va a decidir si soy salvo o no soy salvo, porque esa salvación ha sido ganada por Cristo y ni siquiera yo la puedo arruinar. Pero sí es un tribunal donde Cristo va a pedir cuentas de mi vida. Y sabes, cuando llegue ese momento no va a decir, bueno, ahora que pase la iglesia de Suances. No, habla que esto es algo que tendremos que enfrentar cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con los dones con los que nos ha capacitado? Con las posibilidades de servicio dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué hemos hecho con nuestro testimonio? ¿Qué hemos hecho con nuestra obediencia y con nuestra santidad? Algunos construyen con oro espiritual que permanece, que aporta a los demás. Otros construyen con hojarasca, que enseguida lleva el viento o es quemada por el fuego. Y en base a eso recibiré mi recompensa. Pero cuidado que no nos pase con lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Imagínate el momento que, como los corintios, estemos súper orgullosos de nosotros mismos, de lo bien que llevamos la iglesia, de lo impresionantes creyentes que somos, cómo llenamos cada domingo, de qué buen trabajo y servicio hacemos para el Señor. Pero ante Jesús, cuando comparezcamos ante Él, nos demos cuenta que quizá nuestras motivaciones no fueron las correctas. Nos demos cuenta que no buscábamos la gloria de Dios, sino a lo mejor nuestra propia gloria.
Nos hemos dado cuenta de que nuestra vida carnal, egoísta, lo ha arruinado todo. Y no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos nada que poner a sus pies. Pero su gracia hace que al menos yo sea salvo. Quiero terminar. Seguramente habéis oído alguna vez que os hable de este versículo. Y sabéis, me vais a tener que seguir soportando hablando de este versículo. No solamente ahora, sino en muchas más ocasiones. Voy a tratar de hacerlo sin emocionarme, pero creedme que me cuesta trabajo. Mirad, hace muchos años, cuando yo era adolescente, un día descubrí este versículo, un versículo que yo no conocía y que puso patas arriba a mi vida espiritual. Puso patas arriba a mi vida cristiana. Voy a leerlo. Y ahora, hijitos, fijaos con qué cariño Juan habla a los destinatarios de esta epístola, de esta carta. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él significa permanece consagrado al Señor. Permanece santo y obediente para Dios. Merece la pena. Deja que su Espíritu haga su obra en ti, que te siga perfeccionando día a día. Permaneced en Él significa obediencia y santidad en mi vida. Implica ser un creyente espiritual. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Cristo venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis, cuando yo leía este versículo, puso patas arriba a mi vida espiritual, porque yo esto me lo imaginaba de otra manera. Yo me imaginaba que cuando Cristo viniera, todos correríamos a Jesús para abrazarle, para darle las gracias, alegres, felices de ver que su promesa y lo que hemos estado creyendo toda nuestra vida es verdad. Yo quiero correr a Jesús y abrazarle. Y para mí no se contemplaba ninguna otra posibilidad que no fuera correr a Jesús y abrazarle. Pero cuando leí este versículo, descubrí que para los creyentes hay una segunda posibilidad. Y es ante la evidencia del Rey de la Gloria. Ante la evidencia de ver a Jesús viniendo en gloria y poder, pero quizá con las marcas visibles de la cruz. En ese momento, en el cual también la venda del pecado es quitada de mis ojos, y yo mismo sea consciente de qué he hecho con mi vida espiritual, en vez de correr a Jesús, me tenga que dar la vuelta y salir avergonzado. Y sabéis, no sé tú, pero yo no quiero que me pase esto. No soy perfecto. Soy un pecador y peco más a menudo de lo que yo deseo. Pero bajo ningún concepto quiero instalarme en el pecado. Bajo ningún concepto quiero ser alguien que destruye la obra de Dios. Bajo ningún concepto quiero desmerecer la gracia que Dios ha derramado en mí. Y cuando llegue este día, yo quiero correr a Jesús y abrazarle y decirle gracias.
¿Qué clase de creyente quieres ser? ¿Qué clase de iglesia quieres edificar? Que el Señor nos ayude para vivir vidas que le glorifican. Amén.